Quisiera invitarles a que oremos, tomemos un momento para orar y les pido que incluyamos estas peticiones que acabamos de oír, la conferencia para mujeres, el campamento de niños que se llama Extreme Life y ser hospedadores, quienes puedan, de personas que vienen para la conferencia de Muestra Cristo en octubre. Oremos y pidamos al Señor su dirección esta mañana. Padre, gracias te damos hoy por invitarnos nuevamente a escuchar tu palabra. No hay nada más importante en nuestras vidas y en nuestros días que oír la voz tuya, la voz de Dios. Señor, hoy te pedimos en tu nombre, Padre, que organices, ordenes nuestro interior. Que tu palabra, Señor, que tú has enviado y no vuelve vacía, hoy tu Espíritu Santo, Señor, la tome y la instale en nuestro corazón, Señor. Te pedimos que derribes las barreras que ya nosotros como seres humanos levantamos una y otra vez con los distractores, como los celulares, como los pensamientos que se van y divagan, Señor. Tan fácil distraernos, Padre. Te pedimos en tu nombre que hoy tú seas exaltado y glorificado al concentrarnos en escuchar tu palabra, Señor, y responder a la pregunta: ¿qué tienes tú para decirme hoy, Señor? Lo más importante para nosotros como seguidores tuyos y para aquellos que aún no te siguen, Señor, es saber que tú hablas y que nosotros podemos oírte. Y como Juan José decía de este texto, las ovejas tuyas oyen tu voz y no se resisten, porque el Espíritu Santo seduce el corazón para que podamos seguirte, Señor. Hoy te pedimos que hagas esa obra en nosotros, que bendigas a tu amada iglesia, en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, yo no sé si usted alguna vez ha experimentado bendiciones del Señor, y esas bendiciones que tal vez uno pide, o aún que ni siquiera pide, pero vienen y golpean sin esperar nuestra vida, nuestra familia, aún la misma iglesia. Son grandes bendiciones, pero traen muchos desafíos. Por ejemplo, padres que anhelamos ver a los hijos, bueno, no tenemos hijos y queremos hijos. Entonces llegan los hijos y son una tremenda bendición. Amén. Pero llega el trasnochito. Llegan los días difíciles y uno, uy, Señor, esta etapa de cambio, de ajuste, qué bendición me mandaste. Los hijos van creciendo y uno anhela que los hijos crezcan y que ya uno pueda estar en otra etapa en la vida. Y cuando ya están creciendo, que es una gran bendición que crezcan, ¿no les parece? Cuando los hijos crecen, qué bendición tan grande. Pero ya llega el momento de decirles que el Señor los bendiga porque tienen que seguir su camino. Todas las bendiciones que Dios envía también vienen con cambios y con ajustes. Y no son fáciles muchas veces de entender, de asimilar y de adaptar. Quiero invitarte a que consideres, no solamente tú como familia también y también como iglesia, si Dios está llamándonos a hacer ajustes y cambios, porque trae grandes bendiciones, ¿cierto? Una iglesia podría recibir una gran bendición de ver una multitud de personas llegar a Cristo, discípulos que caminan con Jesús, que realmente quieren seguirle a Él. Y es una gran bendición. ¿No les parece que orar por crecimiento es una bendición para la iglesia? Es un regalo que Dios da. Pero ¿qué pasa si la iglesia la próxima semana se llena de 3,000 personas? ¿Y cuántos cultos tendría que hacer Federico? Dividir en tantos y hacer cultos viernes, sábado y domingo. Las bendiciones que Dios trae llevan a cambios que deben tomarse con sabiduría y sobre todo llenos del Espíritu Santo. La semana pasada el pastor Federico estaba predicando sobre el capítulo 5, ese capítulo que a mí me gusta porque lo recuerdo de esta manera: la primer pareja que se pone de acuerdo. ¿No le parece? Primer pareja que se pone de acuerdo de una. En el primer intento, retiro de parejas con Ananías y Zafira. Y mueren. Qué golpe para la iglesia,
percibir que queridos hermanos, porque eran hermanos, estaban mintiéndole al Espíritu Santo como una manera de salir adelante y decir nosotros sí damos, si somos generosos, si estamos en el movimiento y la ola de dar para el avance del Evangelio. Bueno, ahí hay más en ese contexto, pero la iglesia empieza a experimentar cambios, empieza a experimentar sufrimientos internos. En el capítulo 6, que es el que vamos a leer hoy, le invito a que abra su Biblia y lo miramos por un momento, cómo es que el narrador de este hermoso libro de Hechos, Lucas, describe en este capítulo 6 algo muy importante. De hecho, a partir de este capítulo cambia mucho de la iglesia cristiana. Avanza. Sin dejar de decir que este capítulo 6 está conectado con el 7, porque continúa ahí un discurso muy importante. Dice así el capítulo 6, vamos a leerlo todo rápidamente, los versos 1 al 15. Por aquellos días, al multiplicarse el número de los discípulos, surgió una queja de parte de los judíos helenistas en contra de los judíos nativos, porque sus viudas eran desatendidas en la distribución diaria de los alimentos. Entonces los 12 convocaron a la congregación de los discípulos y dijeron: no es conveniente que nosotros descuidemos la palabra de Dios para servir mesas. Por tanto, hermanos, escojan de entre ustedes 7 hombres de buena reputación, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a quienes podamos encargar esta tarea, y nosotros nos entregaremos a la oración y al ministerio de la palabra. Lo propuesto tuvo la aprobación de toda la congregación, y escogieron a Esteban, un hombre lleno de fe y del Espíritu Santo. Es donde dicen que puede escoger nombres para sus hijos. Y a Felipe, a Prócoro, a Nicanor, a Timón, a Parmenas y a Nicolás, un prosélito de Antioquía. A estos los presentaron ante los apóstoles, y después de orar pusieron sus manos sobre ellos. Y la palabra de Dios crecía, y el número de los discípulos se multiplicaba en gran manera en Jerusalén, y muchos de los sacerdotes obedecían a la fe. Esteban, lleno de gracia y de poder, hacía grandes prodigios y señales entre el pueblo, pero algunos de la sinagoga llamada de los libertos, incluyendo tanto cireneos como alejandrinos y algunos de Cilicia y de Asia, se levantaron y discutían con Esteban, pero no podían resistir a la sabiduría y al espíritu con que hablaba. Entonces en secreto persuadieron a algunos hombres para que dijeran: le hemos oído hablar palabras blasfemas contra Moisés y contra Dios. Y alborotaron al pueblo, a los ancianos y a los escribas, y cayendo sobre él lo arrestaron y lo trajeron al concilio. Presentaron testigos falsos que dijeron: este hombre continuamente habla en contra de este lugar santo y de la ley, porque le hemos oído decir que este Nazareno Jesús destruirá este lugar y cambiará las tradiciones que Moisés nos dejó. Y al fijar la mirada en él, todos los que estaban sentados en el concilio vieron su rostro como el rostro de un ángel. Próxima semana miraremos el discurso que da Esteban y cómo termina tristemente, si usted ha leído este libro, en la muerte de Esteban lapidado. El capítulo 6, esa es la palabra del Señor para nosotros en este día, nos presenta una nueva experiencia en la iglesia que llamamos la iglesia primitiva. Aquí aparece en el verso 1, para que usted lo tenga en su mente, aparece el problema que se presentó. Del verso 2 en adelante aparece la propuesta que se hizo, ¿cierto? La manera en que se atacó ese problema. Y en los versos 7 en adelante, incluido lo que ocurre con Esteban, se presenta el resultado de aquello, lo que resultó de tomar esa decisión. Mire el verso 1 cómo lo presenta, que en aquellos días, al multiplicarse el número de los discípulos, ¿no les parece una tremenda bendición? Que se multiplique el número de discípulos, no se dice el número de gente. Lucas es específico en narrar que aquí se está multiplicando
es el número de discípulos. Y todos sabemos que en esa época, y si no lo sabes, pues te lo quiero mencionar, ser un cristiano no era como hoy en día. Porque el cristiano de hoy en día sale en televisión y dice, Dios te bendiga. Entonces, uy, es cristiano, wow. Y también es actor, wow. Pero vive como quiere. En ese entonces, ser un cristiano era sinónimo de tener la muerte encima. No como hoy. Es decir, la persona realmente o era cristiana o no lo era. No había esas dudas que hoy en día se perciben, ¿cierto? Pero es que iba todos los domingos al culto. No, ellos ni siquiera podían ir al culto con libertad porque era en contra del gobierno de turno. Entonces, creció el número de discípulos, una gran bendición para la iglesia. Crecía con dos grupos muy grandes en Jerusalén, uno de judíos de pura cepa. Es decir, hagamos una especie de analogía aquí, paisas de pura cepa. Y no esos paisas que se fueron hace años para Estados Unidos, que vienen y te hablan como en inglés español. Y uno empieza a decir, no, esos no son paisas de pura cepa. Esos son paisas gringos. Bueno, crecía la iglesia con ese número de personas, de discípulos, entre paisas de pura cepa y los que eran paisitas gringos. El caso es que surgió una queja al interior, se levantó un problema, porque los judíos helenistas, el término helenista viene de aquellos que han adoptado la cultura griega, el dialecto, aprendían el griego y lo adoptaban, pero también aprendían sus costumbres y las adoptaban, y surgió una queja dentro de ellos contra los judíos de pura cepa o nativos, que menciona aquí el verso 1. Porque, imagínense, creció tanto el número de discípulos que ellos atendían a las viudas todos los días dándoles su mercadito, dándoles su comida, porque las viudas eran las mujeres más frágiles en la sociedad judía de aquel entonces. Entonces les daban comida diaria. Por alguna razón que desconocemos, yo no puedo pensar que los judíos nativos dijeron, no, le vamos a dar solamente a los nuestros. Tal vez por el crecimiento, pues ellos optaron por los más cercanos y empezaron a darle comidita a las viudas más cercanas, las judías nativas. El caso es que se sintieron desatendidas las viudas griegas y todo el grupo de judíos helenistas que menciona ahí en el texto Lucas, y esa fue la queja. Ese fue el problema. Crecimiento trajo una situación difícil porque eran discriminadas, tal vez no deliberadamente, era comprensible por el número de crecimiento de personas. Otra vez les digo, si aquí creciera el redil del poblado, se multiplicara en 2 semanas, empezaríamos a pensar, uy, ¿a quién atiende uno, cierto? ¿A quién acompañamos? ¿Cómo servimos? ¿Cómo dividimos en grupos? Hermanos, movámonos, usted abre un grupo. Y en algún momento alguien dice, pero ¿cómo así si estas personas que vinieron de tal lugar no estaban siendo atendidas? Y aunque lo podemos entender, no por eso debía de dejarse pasar o calificarse como que no era erróneo. Era erróneo, porque ya ellos sabían en el Antiguo Testamento que tenían que cuidar a los huérfanos, a los extranjeros y a las viudas. Ese es el problema que plantea aquí Lucas. Muy sencillo, muy práctico, muy claro. Ahora yo le hago a usted una pregunta de entrada. ¿En qué sentido tú dirías que nuestra iglesia enfrenta problemas similares? ¿Tú crees que nuestra iglesia enfrenta problemas similares? ¿Sí? ¿En qué sentido? Pero no tienes que decírmelo, si quieres toma nota y me lo dices al final. Me encantaría saberlo. Creo que a los demás pastores también. ¿En qué sentido el crecimiento que vamos viendo, usted dirá, pero los domingos nos vemos como los mismos, pero tuvimos una asamblea de miembros hace unas semanas y estábamos recibiendo 23 nuevos miembros, eran 32 me dijeron porque me faltaron algunos por venir,
constantemente en la iglesia tenemos un grupo que se llama Conéctate y tenemos grupos de 15, de 20 personas. Cada vez está creciendo la iglesia. La semana pasada tuvimos bautizos. ¿Cuántos bautizos fueron? 9 bautizos. Y quizás tú dices, bueno, pero no es tan exponencial como que estemos a reventar, pero sí está creciendo la iglesia. ¿Y en qué sentido nosotros hoy en día podemos experimentar asuntos aún de desatención? Que empezaría uno a sentirse frustrado. Si es en algo básico como dar el mercadito a las personas necesitadas, imagínate en otras necesidades como las emocionales y las espirituales. Te lo pongo de otra manera. ¿Te has sentido desatendido en este tiempo? ¿Te has sentido, de pronto alguien no sabe que estoy pasando por una lucha? Bueno, de entrada te digo, levanta la mano y cuenta si estás pasando por una situación difícil, porque será muy difícil que nos enteremos. El Espíritu Santo nos puede iluminar, pero no le pongas tan difícil eso al Señor, que tú levantes la mano y digas si tienes alguna necesidad. De entrada, el texto nos deja con claridad que lo que era tan hermoso que terminaba el capítulo 2, todos compartiendo, vendiendo sus lotes y repartiendo la ayuda, a final del capítulo 4 igual, repartiéndose entre todos y no había ninguna necesidad, ya aparecen problemas mayúsculos, problemas reales y genuinos que toda iglesia enfrenta. Yo creo que Lucas deja esto claro para decirle a las iglesias de ahí en general, vamos a enfrentar diferentes dificultades, vamos a enfrentar luchas, vamos a enfrentar quejas, pero el punto no es que existan las quejas, el punto es cómo se enfrentan. Aquí una gran bendición trajo un gran problema que debía atenderse con mucha sabiduría. ¿Cómo lo atendieron? ¿Cómo enfrentaron el problema ellos? Tú lees ahí desde el verso 2 hasta el verso 6, de qué manera tan sabia ellos enfrentaron este problema. Mira, desde el verso 2, ellos, los 12, convocaron a la congregación de los discípulos. Si te preguntas de dónde surge el tema de la membresía de la iglesia, porque no existe la palabra específica en la Biblia sobre membresía, aquí hay un origen. Los 12 convocaron ¿a quiénes? Congregación de quiénes? De asistentes, de discípulos. Para ti va a ser muy importante preguntarle a alguien cómo así que hay una membresía y cómo así que es a la congregación de discípulos. Rápido te menciono que hacer el curso de membresía en la iglesia implica no solamente conocer cómo funciona la iglesia, su trasfondo, su declaración de fe, cómo funcionan las finanzas en la iglesia, hay mucha preocupación e inquietud de cómo funcionan lo administrativamente la iglesia, allí lo vas a conocer, pero es muy importante porque nos visibilizamos como verdaderos creyentes. En un curso de membresía, tú le dices a esta iglesia, tal vez habrás sido cristiano por muchos años en otras iglesias, pero le dices a esta iglesia, yo soy creyente, yo ya me bauticé, yo camino con Jesús, no es perfecto, pero quiero que ustedes me acompañen en este caminar. Ellos sabían de entrada que era el grupo de discípulos a los que se convocaba la membresía para tocar este asunto. Y esto es muy importante, hermanos, porque el asunto no lo decidieron solamente 12 hombres allí aisladamente. Ellos convocaron a la congregación y entonces les dijeron la realidad. Miren, no es conveniente, hermanos, que nosotros descuidemos la palabra de Dios para servir a las mesas. De entrada quiero decirte algo. No es que los apóstoles estuvieran haciendo dos categorías de servicio. Como que es más importante predicar que atender una mesa. Lo que ellos están diciéndole a la asamblea de miembros
de la primera iglesia, de la iglesia primitiva, lo que ellos les están diciendo es que, vean, nosotros necesitamos dedicarnos a lo que el Señor nos llamó. Por si de pronto tú pensabas que a un pastor se le pagaba para que hiciera todo, aquí se muestra la claridad de qué es lo que hace un pastor. Dice, no es conveniente que descuidemos la palabra de Dios. No es conveniente que nosotros dejemos esto tan importante como atender las mesas, pero por un llamado específico tenemos que dedicarnos a eso. Dice, por tanto, hermanos, otra vez, a los miembros de la iglesia, discípulos de la iglesia, escojan entre ustedes. Y les pone una lista. Esta es la propuesta. Escojan entre ustedes, sí, escojan entre ustedes. Pero no les dice que escojan entre ustedes los habilidosos o los que tienen el don de servicio o los que tienen más dinero o que escojan a aquellas personas que están tan dispuestas siempre a servir, sino que los escojan con estos 3 requisitos. ¿Viste cuáles son? Muy bueno describir el texto ahí. Primero, que tuvieran ¿qué? Buena reputación. ¿Cómo uno identifica que alguien tiene buena reputación? ¿Por lo que esa persona dice? Por lo que dicen los demás alrededor. ¿Tú te imaginas poder ir y decir, bueno, la asamblea de miembros está postulando a John Osorio? Aquí hay varios John. Entonces, ¿cómo sabemos que él es de buena reputación? Pues nos reunimos con su familia. Ve, ¿cómo es John? Nos le preguntamos en el trabajo, ve, ¿cómo es John? ¿Cierto? Y dependiendo de esa reputación, uno dice, ve, esta persona como que califica. Ya les explicaré por qué ellos fueron tan específicos en el criterio, tan específicos como en el perfil. 2, llenos del Espíritu Santo. ¿Cómo sabemos que una persona está llena del Espíritu, hermanos? ¿Por los dones que tenga? El fruto. Son 2. El fruto que dice Gálatas, amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y dominio propio. ¿Okay? Y en tercer lugar les dice que estén llenos de sabiduría. Miren, los 3 requisitos para lo que se llaman los anteriores a los diáconos o protodiáconos, como les dicen algunos, eran muy importantes porque apuntaban al carácter. 3 aspectos se deben revisar en la vida de personas que quieren servir al Señor en todo lugar. Partiendo de las mesas, porque era solamente para darle el alimento a las viudas griegas. ¿Ok? Carácter, convicciones y competencias. Carácter, convicciones y competencias. Y ellos sabiamente le dijeron a los miembros de la iglesia, escojan entre ustedes, pero no a los que al ojo les parece, sino a aquellos que tienen estos criterios. Usted sabe que nosotros hemos hecho algunos procesos en la iglesia, les hemos dicho a los miembros, miren, aquí hay unos nombres para que ustedes los escojan, oren al Señor si tienen y cumplen los requisitos bíblicos para ser diáconos, para ser ancianos. Y hemos vivido procesos muy bonitos de escogencia de diáconos, que oramos en el futuro podamos tener ancianos de la misma manera. Mira el proceso. Entonces, ellos convocan a los miembros de la iglesia, les exponen el caso, les aclaran qué es lo que va a pasar. Nosotros nos vamos a dedicar a la palabra y la oración, que es nuestro llamado, que es a lo que tenemos que responderle al Señor. Ustedes vayan y escojan a estos hombres con estas características. Si tú te preguntabas que ser parte de la iglesia era solo asistir el domingo, te debo decir que no es así. Tienes responsabilidad en participar en el cuidado de la iglesia, comenzando por escoger. ¿Ok? Y entonces ellos buscan a estos nombres que les mencionaba, ¿cierto? Porque el verso 5, propusieron esto, hicieron la propuesta y tuvo la aprobación de toda la congregación. Todos dijeron, listo, vamos a escogerlos. Y escogen a Esteban, a Felipe, a Prócoro, Nicanor, Timón, Pármenas
Nicolás. 7 hombres que curiosamente eran de trasfondo griego. ¿Por qué creen que escogieron a hombres de trasfondo griego? ¿No era el problema las viudas griegas? Seguro ellos podrían pensar un poquito mejor cómo atender a estas viudas en la necesidad que tenían. Hay algo de sabiduría ahí a la hora de escoger a estas personas. Entonces les escogen y miren cómo termina esta escena. Verso 6. A estos los presentaron ante los apóstoles. Ellos reconocen la autoridad del liderazgo pastoral y les presentan esa plancha. Yo creo que votaron todos en conjunto y dijeron, bueno, estos son los nombres para que llegaran a ser aceptados por ustedes. Y los apóstoles, después de orar, pusieron sus manos sobre ellos. Hermanos, esto es muy importante. No sé si tú percibes la importancia de este texto. Del cuidado para la iglesia. De lo que tú debes observar cuando se presenten personas en una iglesia. Si esta no es tu iglesia y tú vas a otra iglesia o estás de paseo y luego regresas a tu iglesia, pregúntate cómo es que hacen el proceso para que personas lleguen a liderar en la iglesia. ¿Cómo es que tú juegas un papel vital, importante y no, yo no sé, ya escogieron a uno. Y yo como que he escuchado cositas raras de él. No, tú eres parte importante en este proceso. Si tú eres miembro de la iglesia, eres parte importante. Si no lo eres, pregúntale a un pastor cómo puedes llegar a ser miembro de la iglesia. ¿Vieron el resultado de este asunto? ¿Percibieron el resultado de este asunto? ¿Cuál fue el resultado? Verso 7. Mira lo que dice el texto. La palabra de Dios crecía. El número de los discípulos se multiplicaba en gran manera. Y aquí hay que hacer una claridad que hace Lucas. En Jerusalén. En Jerusalén. Y hasta los sacerdotes obedecían a la fe. Éxito ministerial, ¿no les parece? Tremendo éxito. A la hora de ellos tomar la decisión de dedicarse a la palabra y la oración, déjeme decirle que es muy importante para la vida de la iglesia que los hermanos, miembros de la iglesia, sepan que los 2 llamados fundamentales de un pastor son la oración y la palabra. La oración y la palabra. Eso incluye, claro, visitar. Eso incluye acompañar en grupos pequeños, pero principalmente está la predicación de la palabra y la oración. Así que no te pase lo que cuentan alguna vez por ahí en una broma, que entró una dama a la oficina del pastor y vio que el pastor estaba arrodillado orando. Y le dijo, ay, qué bueno pastor que lo encuentro haciendo nada, que tengo que hacerle una preguntita. Al contrario, si tú ves al pastor orando, qué bueno que estás cumpliendo con tu ministerio. Qué bueno que eres el primero pastor que vienes a la vigilia. Qué bueno que eres el primero que vienes a los tiempos de oración y de ayuno. Pastor, qué bueno que nos modelas oración. ¿Y por qué lo digo? Porque a Jesús mismo los discípulos lo buscaron para preguntarle no cómo sabía administrar la iglesia, cómo sabía hacer grupos, cursos, doctrinas, sino cómo oraba. Y en segundo lugar, la palabra de Dios. No sé qué tan familiarizado o familiarizada estás en la predicación de la palabra, pero eso requiere mucho tiempo de oración y de estudio. Sí. No es que parezca tan sencillo como pararse y empezar a leer versículos y dar algunos comentarios. No es así. Requiere de tiempo de oración, de reflexión, de estudio, de pedir al Señor por las personas que van a escuchar el mensaje. Entonces un pastor tiene claramente ese llamado. Cuando veas a tus pastores que oran y que preparan la palabra y que se dedican juiciosamente a ello, dale gracias a Dios porque están cumpliendo su ministerio.
También pasa lo mismo con aquellos que Dios llama a servir a las mesas, que Dios cuida y bendice a su iglesia a través de estos siervos. Nosotros tenemos diáconos en la iglesia, uno de ellos el que representa legalmente a la iglesia, John Hernández, y otros más al día de hoy, como Julián Londoño, como Sebastián López, quien pasó hace un momento a orar por las ofrendas, y otros más que Dios levanta. Son siervos que Dios ha puesto aquí, que han pasado este proceso y que sirven, escucha, en primer lugar, para la unidad de la iglesia. Porque el riesgo que tenía la iglesia aquí era una división. Que estuvieran las viudas griegas menos atendidas, que las judías de pura cepa, era una división que se podía dar en la iglesia. Estos protodiáconos, como se les llama, su tarea fundamental era facilitar para la unidad de la iglesia. Así que si Dios te llama a este precioso llamado, Dios te está llamando a la unidad de la iglesia, a cuidar la unidad de la iglesia, no a dividirla. Pero es un llamado para todos, porque en un sentido, atender las mesas implica ayudar a la comunidad. Por extensión, el trabajo que tú desarrollas en este poblado, en esta Medellín, también está dando testimonio a otros de quién es nuestro Dios. También necesitas sabiduría, llenura del Espíritu, buen testimonio. Buen testimonio. Que el Señor sea glorificado a través de gerentes que son el mismo acá y el mismo mañana en la mañana. Y no que digan, uy, dizque cristiano. No. Todo aquel que camina con Jesús necesita recordar que estos hombres son solamente ejemplos que van delante de cómo deberían ser los cristianos, de cómo deberían ser los discípulos de Jesús. Bueno, este resultado que nos parece tan abrumador y nos sobrecoge de ver cómo crecía el número de discípulos y todo parecía una bonanza y una gran bendición, el éxito ministerial en la vida de la iglesia primitiva. Tiene otro resultado. Y tal vez es porque todo esto está enmarcado en Hechos 1:8. Tú recuerdas que dijo el Señor Jesús cuando miró a los discípulos y les dio Hechos 1:8. ¿Que les serían qué? ¿Testigos? ¿En dónde? Muy bien, estaban cumpliendo esa parte, ¿cierto? Estaban siendo testigos en Jerusalén. De hecho, estaba la iglesia creciendo, una iglesia exitosa, una iglesia muy bonita en Jerusalén. Pero el Señor les había dicho que sería en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Y hermanos, aún con todo y lo hermoso de Jerusalén y su éxito, que los apóstoles estaban tan dedicados a la palabra, a la oración, que había un crecimiento sin igual, que Dios les guardó de una división, que Dios levantó siervos preciosos, preciosos como Esteban, hermanos. Es que Dios levantó a un hombre que quizás sería el mejor pastor que tendríamos en todos los tiempos para servir a las viudas. Y aun con todo y lo hermoso de estas personas, el Señor empieza a apuntar y a afirmar al hecho de que tenían que salir de Jerusalén. Porque hermanos, cuando en una iglesia empieza uno a ver tanta bendición, cuando empieza uno a ver crecimiento, siervos, yo doy gloria a Dios porque cuando tú paseas por los rediles ves liderazgo, ves personas tan entregadas, el redil de Estadio creciendo en número, el redil del sur también creciendo, un pastor del redil del sur como Andrés Zuleta que dice yo quiero ir a plantar el redil de Armenia. Un grupo de hermanos de esta iglesia que se mueve para La Ceja y dice, yo quiero apoyar a plantar la iglesia, el redil de La Ceja. Y ese movimiento tan especial, tan bonito, nosotros, redil del poblado, podríamos quedarnos tan contentos acá. Pero el Señor usa a Esteban. Otro resultado, el antirresultado. Porque el resultado más
bonito es ver el crecimiento y una iglesia poderosa, una iglesia que tiene recursos, una iglesia que avanza, que tiene su auditorio, una iglesia que todos obedecen a la fe y que hace discípulos a granel. Pero hay un éxito que parece antiéxito. Y es Esteban, varón lleno del Espíritu Santo. Verso 8 dice que lleno de gracia y de poder, hacía grandes prodigios y señales entre el pueblo. Dios lo usó para mucho más que servir mesas. Dios usó a este hombre para presentar el Evangelio a aquellos que no lo querían escuchar y que se opondrían. Y Dios lo levanta. Y algunos de la sinagoga, seguramente con tanto celo, imagínense el movimiento creciente, un movimiento hermoso del Evangelio, y aparecen estos judíos y empiezan a ir en contra de él. Dice el texto que le resistían, pero no podían, porque la sabiduría y el espíritu con el que hablaba Esteban era poderoso. Entonces les tocó recurrir a lo que se recurre cuando se pierde el control: amenazas. Y como no podían más, entonces buscaron a personas que mintieran y que dijeran que él estaba haciendo una sedición y que estaba hablando en contra de las tradiciones de Moisés. Al hombre lo atrapan, lo arrestan, lo traen al concilio. Y dice el verso 15, como termina el texto: al fijar la mirada en él, todos los que estaban sentados en el concilio vieron su rostro como el rostro de un ángel. Esto era un resultado del Señor. ¿Saben qué es lo que pasa después? Él defiende su fe, como miraremos la próxima semana, con una predicación poderosa. Él defiende su fe, y el resultado de predicar el Evangelio, uno de estos protodiáconos que servían las mesas predicando el Evangelio, es lapidado y finalmente muere. ¿Saben qué pasa con la iglesia? Solo para hacer una mención rápidamente, ve al capítulo 8. Ve conmigo al capítulo 8. Desde el verso 60 dice, hablando de Esteban, cayendo de rodillas, clamó en alta voz: Señor, no les tomes en cuenta este pecado. Y habiendo dicho esto, durmió. Y Saulo estaba de completo acuerdo con ellos en su muerte. En aquel día se desató una gran persecución en contra de la iglesia en Jerusalén. Y todos fueron esparcidos por las regiones. ¿Cuáles regiones? De Judea y de Samaria. Un antirresultado para nosotros, pero un resultado poderoso para la extensión del Evangelio. La iglesia empezó a vivir persecución. La iglesia empezó a experimentar lo que era sufrir por causa de Cristo, por causa del Evangelio. ¿Te imaginas los hermanos que estaban acostumbrados a ver a Pedro y a Juan predicar, y de un momento a otro ya no más? No, que yo voy a ir a la casa de Juan Pablo Luzday, pero de una vez llega la persecución y ya no podemos ver a Juan Pablo Luzday. ¿Que dónde están? No, resultaron fuera de Colombia, esparcidos. Un antirresultado para nuestros ojos, pero un resultado precioso a los ojos del Señor. ¿Qué nos dice este texto a nosotros hoy? ¿Qué podemos llevar nosotros? A nivel personal y familiar, las bendiciones también traen unos momentos de cambio, unos momentos de desafío, unos momentos en los que necesitamos la sabiduría y necesitamos el poder del Espíritu Santo y necesitamos que Él nos haga hombres y mujeres discípulos para tomar buenas decisiones. Decisiones que honren su nombre, decisiones que le exalten a Él, que le glorifiquen a Él. También tenemos que recordar
que estos hombres preciosos, como Esteban, son solo un reflejo del verdadero siervo que es Cristo. Porque Cristo no estimó el ser igual a Dios. ¿Quién se iba a imaginar que en esa asamblea, al escoger a Esteban, justo en los pocos días moriría? Cristo Jesús vino y entregó su vida por nosotros y fue el siervo más precioso que nos enseñó que el mayor en los reinos, en el reino de los cielos, sirve al menor. Una iglesia en torno a Cristo que toma decisiones y busca soluciones basado en la palabra de Dios, basado en los siervos que Dios ha puesto. Una iglesia que empieza a cumplir el propósito por el cual Dios la puso en la tierra al ser sal y luz, esparcirse. Usted ha visto muchas veces esos avisos que la sal ahí metida en el salero no sirve de nada, hermanos. La sal tiene que esparcirse para que realmente cumpla su propósito. Y es muy doloroso, es verdad. Duele cuando el Señor obra de una manera tan preciosa y tan poderosa para los fines del reino, no para mis propios fines. No estamos aquí para construir nuestro propio reino pequeño. Estamos aquí para avanzar en el Evangelio y ver el reino de Dios un día, un reino inconmovible en toda raza, lengua y nación establecerse. Eso quiero invitarte, Redil del Poblado, a que te respondas estas preguntas en oración. Que sean como una agenda de oración por estos días. Porque yo soy de los que cree que la palabra de Dios predicada el domingo, te guste o no, te toque o no, es palabra de Dios. Y si esta palabra nos plantea agenda, que sea una agenda de oración en primer lugar. No olvides, primer viernes de cada mes tenemos vigilia acá para venir y orar. Primera pregunta. ¿En qué sentido nuestra iglesia está experimentando cambios que debemos atender prontamente con sabiduría, llenura del Espíritu Santo para el avance del Evangelio? Dos. ¿En qué áreas específicas de la iglesia podríamos necesitar siervos líderes como ellos, para garantizar que las necesidades sean cubiertas? Si Dios te está llamando, busca un pastor, busca un líder, siervo. Y dile, yo quisiera participar, ¿cómo lo puedo hacer? 3. ¿Cómo puedes tú mantener el enfoque en Cristo como el centro de tu vida, como el centro de esta iglesia? Y asegurarnos que todo lo que hacemos, sea los que somos visibles predicando o en las mesas aquí en la ciudad, lo hacemos para la gloria de Él. Es decir, abogado, ingeniero, arquitecto, ama de casa, empleada del servicio, odontóloga, fonoaudióloga, misionero, cantante, ojalá no reggaetonero. ¿Cómo haces eso para la gloria de Dios? Y última pregunta, ¿cómo el Espíritu Santo está guiando a esta iglesia y llenándola de su Espíritu para que no se quede encerrada y escondida? Para que cumpla Hechos 8:1 de ir a Medellín, de Medellín a Antioquia, de Antioquia a Colombia y de Colombia hasta lo último de la tierra. ¿Cómo el Espíritu Santo está guiando a esta iglesia para que seamos testigos suyos hasta lo último de la tierra? Tal vez para ti es empezar en tu casa. Tal vez para ti es empezar en la unidad donde vives. Tal vez para ti es decir, heme aquí, envíame a mí.
Cierra tus ojos, por favor, y te invito a que tomemos un momento en oración antes de que los instrumentos suenen. Como dice la canción, cuando la música se va, deja de sonar. Respóndale al Señor en este precioso pasaje cuando experimentamos cambios, bendiciones de Dios que nos traen y nos llevan a cambios tan desafiantes. ¿Cómo los vamos a enfrentar? Cuando el resultado que el Señor quiere es la extensión del Evangelio en un reino inconmovible que llamamos el reino de Jesús y no tu reino o mi reino. Respóndele al Señor esta mañana. Señor Jesús, esta mañana nos ponemos delante de ti, tan necesitados de tu presencia, de identificar, Señor, aún los tiempos y las situaciones que experimentamos en nuestras familias y trabajos, pero sobre todo en la iglesia, Señor. ¿De qué manera tú quieres llenar a tu iglesia del Espíritu precioso, Espíritu Santo, de sabiduría, para enfrentar los retos que tenemos que enfrentar, Señor? Danos esa gracia, Padre, de obedecerte a ti. Algunos aquí seguramente con su corazón deseoso de decir, yo quiero servir en la iglesia, yo quiero hacerme miembro, quiero ser parte de esa multitud de discípulos, yo quiero atender las mesas, tengo tiempo, anhelo servirte, Señor, allí en el lugar de trabajo, en mi casa. Realmente vivir para tu gloria como un siervo tuyo. Pero aún si llegara tanto éxito ministerial, Señor, recuérdanos que no somos llamados a tener la mirada fija en esto. Nuestra mirada debe estar fija en ti, Jesús, el autor y consumador de nuestra fe. Nuestra mirada debe estar fija, Señor, en aquello que nos dijiste de ir y hacer discípulos a todas las naciones, en salir de Jerusalén, Señor. Que otros necesitan conocerte a ti. Señor, aquí vemos en la historia de la iglesia tantos desafíos, una pareja que miente y muere y trae temor a la iglesia, quejas que levantan a diáconos para servir en la unidad y la atención preciosa de tu iglesia, tu amada. Siervos que salen dentro, Señor, que llegan a ser mártires y que a partir de ese martirio costoso de la muerte de Esteban, Señor, empieza a cumplirse lo que tú nos dijiste, de ser testigos hasta lo último de la tierra. Señor, yo no sé cuántas personas aquí tú levantarás para las misiones. ¿Cuántos levantarás para servir a tu amada, Señor? Yo oro en tu nombre, Padre, que despiertes corazones dormidos. Que podamos verte a ti, Jesús, en esa imagen preciosa del Dios que no se acomodó a ser como Dios, sino que se despojó y se hizo hombre y siervo y entregó su juventud, como dice la canción, para nosotros, para darnos vida. ¿Cuántos tú llamas, Señor, para seguir su propio reino? No seguir tu reino, Señor. Seguir al Rey, al Señor soberano.
Haznos, por favor, siervos para tu gloria, no para la nuestra, Señor. En el nombre de Jesús.